Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 58 ya de la sexta temporada, y te doy las gracias por estar aquí una vez más reunidos para que podamos compartir las historias que tanto nos gustan. Gracias como siempre porque te das ese tiempo para acompañarme. Y bueno, pues gracias. Ya estamos en esta etapa que hemos aprovechado para esta temporada. Y es impresionante cómo se pasa de rápido el tiempo. Y estamos a finales de octubre, estamos casi cerrando esta temporada de terror. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí acompañándonos. Espero que todas las historias que hemos estado compartiendo sean de su agrado. Y que como siempre, estamos aquí atentos a sus comentarios para hacer las historias que tanto les gusta. Y bueno, pues esta semana tenemos preparada también otra historia. Vamos a viajar nuevamente la semana pasada. Espero que la historia que les conté haya sido de su agrado. Estuvimos en África la semana pasada, específicamente en el país de Benin. Y bueno, ahora vamos a viajar a otra parte en este globo de este planeta en el que nos movemos a través del universo. Y vamos ahora con la cultura japonesa. Nos vamos a Japón, al imperio del sol naciente, donde es una tierra con muchísimas historias, aparte que como parte de su cultura misma, hay una simbiosis en donde las historias y los espíritus forman parte no solamente de la religión principal japonesa, que es el sintoísmo, sino que forma parte intrínseca de su cultura. A pesar de que es un país del primer mundo, digámoslo así, llamado así, tecnológicamente es muy avanzado, está plagado de historias que para la cultura japonesa no son una cuestión de ficción, sino que así es, ¿no? Forma parte de su realidad. Entonces, vamos ahora a este país que es con muchas tradiciones, que es muy de una cultura muy profunda, y todas las culturas me encantan, la verdad, pero esta cultura en particular, este país, se me hace muy interesante. Entonces dije, hay que darle un espacio en las historias que estamos preparando para esta temporada, y dije, no podíamos dejar pasar a Japón. Y bueno, vamos a platicar precisamente de una historia que es como una especie de leyenda que ocurre en Tokio. Vamos a la capital japonesa y específicamente vamos con el sistema de metros y del tren ligero que pasa ahí por la ciudad de Tokio. El sistema del metro japonés es el octavo más grande del planeta. Tiene 13 líneas del metro y empezó su construcción en el año de 1927. A la fecha no solamente es uno de los más grandes, sino también de los más modernos, está de los más equipados, limpios, y tiene muchos sistemas de seguridad, a diferencia de otros metros, ¿verdad? Digo, hay otros metros que son quizás más bonitos, más, podríamos inclusive decir más eficientes, inclusive, como por ejemplo, de los más bellos, yo creo que sin duda el sistema del metro de Rusia es, por mucho, yo creo que, vaya, esas estaciones del metro no son estaciones, son museos, entonces son unas auténticas obras de arte, y hay otros países que también se lucen bastante, nada que ver con otras que hay, por ejemplo, en América, en las de Estados Unidos. Si ustedes ven en algún programa, una película, el de Nueva York es un basurero, ¿no? De la Ciudad de México también deja mucho que desear, en fin, otros países. Su sistema de transporte colectivo no es precisamente el más bello ni eficiente, pero pues es el que tienen. Y ni modo. Pero bueno, esta historia nos va a llevar precisamente al sistema de transporte del metro de Tokio, en donde es una historia de terror triste, como la mayoría de las historias lo son. Creo que muchas de las historias nos hablan de esta cuestión de cómo los espíritus se quedan ahí por alguna razón.
Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy para todos ustedes. Entonces, quisiera primero empezar a contarles un poco la historia y ya al final, como siempre, haremos nuestros comentarios. Entonces, el capítulo que tenemos preparado para esta semana se llama Teque Teque. Suena extraño, ya lo sé, pero este es un sonido que suena cuando, valga la redundancia, ¿verdad? Es un sonido que ocurre cuando la electricidad hace una intermitencia dentro del sistema colectivo de transporte del tren suburbano o metro, como lo queramos llamar, porque como es un sistema eléctrico, cuando van pasando en los cambios de vías y demás, se oye como un chasquido eléctrico que tiene este sonido como de tec, 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 ¿no? Entonces, esta es la historia de un personaje, de una mujer que de verdad existió, ¿no? Y que se llama Kashima Reiko. Entonces, vamos a platicar sobre ella un poco. Y bueno, pues espero que esta historia sea de su interés y que les guste y que podamos todos disfrutarla. Pero bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. El capítulo de esta semana se llama Teque Teque. Había una vez una jovencita que vivía en uno de los suburbios de la ciudad de Tokio. Esta jovencita iba a la escuela. Había terminado recientemente la secundaria con muchas dificultades y apenas había logrado ingresar a una escuela preparatoria. Su padre había abandonado su hogar, así que tenía que vivir sola con su madre. Tenía una situación muy complicada, ya que su madre no era precisamente la mujer más amable y cariñosa que podría existir. Después de que su padre las abandonó, su madre ejercía mucha violencia contra ella, ya que desquitaba su frustración contra de su hija. Esta pobre muchacha tenía que pasar todos los días sufriendo el menosprecio de lo que vivía en su casa, más la presión de haber este sentimiento de abandono. Pero a pesar de ello, ella no desistía. Ella quería continuar y poder salir adelante de esa situación de crisis y miseria en la que se encontraba. Como todos los días, tenía que viajar lejos para poder llegar a la escuela en la que había logrado ingresar. Ella no quería desistir para poder cumplir con sus sueños. Pero mientras estaba en eso, llegar a esa escuela, siempre ella acalorada, con muchas dificultades económicas, no era ajena a las burlas de las personas que estaban más favorecidas. Sus compañeros de escuela se burlaban constantemente de que ella había quedado sin padre, ya que éste había decidido abandonarlas. Le echaban la culpa a ella y a su madre de que el buen señor las hubiese abandonado. Qué injusta es la gente muchas veces cuando ni siquiera sabe cuál es tu verdadera historia. Ella todas las mañanas tenía que entrar al baño y se escondía dentro de los sanitarios para llorar un poco antes de poder pasar a las clases y tratar de volver a ignorar esa dosis de comentarios y cuchicheos que aunque muchas veces ellos no dijeran nada, ella sabía que lo estaban pensando. Constantemente la acosaban dentro de la escuela y era una cuestión de estar todo el tiempo trabajando en ello. Cuando eran las reuniones de padres de familia, muchas veces su madre decidía no ir, simplemente porque le decía que era una vergüenza tener que ir hasta allá. Así que nadie iba. Esto hacía que la pobrecita fuera aún más molestada, porque muchas madres y padres de otros compañeros también aprovechaban para decirle comentarios hirientes, como decir que nadie se preocupaba por ella y que nadie le interesaba. Ella se sentía muy deprimida, muy triste y sola, pero quería poder cambiar su vida de alguna manera. No estaba dispuesta a rendirse a pesar de todo lo que le estaba sufriendo. Sin embargo, con el paso de los días, se empezó a dar cuenta que un día tenían que realizar una actividad entre padres e hijos y que tendría que ser lejos en otra estación. Los de padres llegaron por sus hijos para recogerlos al terminar la actividad. Todos fueron por sus hijos, excepto la madre de ella. Se quedó esperando horas y su madre nunca apareció. Finalmente entonces se dio cuenta que la única manera de regresar a casa a tiempo antes de que cerraran las estaciones era correr a la única estación del metro que estaba más retirada.
Corrió lo más que pudo y llegó a una estación y se sentó sola, esperando ahí, ya en las últimas horas para poder cerrar la estación. Preocupada porque se veía que se acercaba una tormenta, pensaba realmente en que solo esperaba por qué su madre no había ido y si cuando llegara no la recibiría azotes por llegar tarde. Sus preocupaciones tuvieron que pasar a segundo plano cuando se dio cuenta que un grupo de jóvenes la empezaba a acercar para molestarla. Ellos empezaron a hablarle y decirle insinuaciones y ella trató de ignorarlos simplemente para que la dejaran de molestar. Ignorarlos no funcionó. Ellos se le fueron acercando cada vez más y cuando se dieron cuenta que estaba sola, empezaron a acecharla y comenzaron a rodearla. Ella les pidió que por favor la dejaran en paz, esperando que en qué momento aparecía el metro. Sin embargo, ya no lo sabía, pero el último metro ya había partido, y de hecho la estación ya le iban a cerrar, pero nadie le había avisado porque el encargado de la estación había omitido la responsabilidad de vocear por el altavoz que la gente evacuara la zona porque ya no iba a haber más medio de transporte. Mientras ella todavía seguía esperando que a través de ese túnel apareciera el metro que la salvara para que ella pudiera ingresar y llegar a casa, ese momento no estaba ocurriendo. Y entonces los jóvenes decidieron que sería muy divertido empezar a llevar a esa muchacha al túnel. Veían que ella no perdía la vista del túnel y entonces le dijeron, ¿quieres ir ahí? Vamos, te llevamos. Ella se resistió al principio, les dijo que no, que por favor la dejaran en paz. Entonces ellos dijeron, oye, pero tranquila, ven conmigo. La tomaron por los brazos y la obligaron a ir con ellos. Ella trató de resistirse, pero entonces los sujetos la empezaron a golpear para doblegarla y empezar a arrastrarla hacia el túnel. Una vez que la llevaron al túnel, comenzaron a despojarla de sus ropas y la siguieron golpeando. La violaron. Todos y cada uno de ellos abusaron sexualmente de la joven. Después se dieron cuenta de lo que habían hecho y dijeron, no podemos dejar que ella nos acuse, porque entonces iríamos a la cárcel. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya sé, golpeémosla hasta matarla. Empezaron a patearla una y otra vez, y siguieron golpeándola, estrellando su cuerpo contra las rocas y contra los rieles del metro. Ella gritaba, pero nadie acudía. Una persona que pasaba por ahí escuchó los gritos, pero lo único que hizo fue irse y alejarse de la zona para no meterse en problemas. Cuando la golpearon lo suficiente, los jóvenes abandonaron a la joven, moribunda, golpeada, ultrajada, y se fueron sin más en la oscuridad. La pobrecita jovencita finalmente después de unas horas reaccionó y despertó y se dio cuenta que estaba ahí, ella sola, atrapada, herida, cubierta de golpes, sangrando por muchas partes de su cuerpo. Entonces comenzó a arrastrarse con la intención de poder llegar hasta el andén y poder salir finalmente de esa agonía. Lo que ella no se dio cuenta es que uno de los vagones de mantenimiento comenzó a moverse y el metro la aplastó, cortándola por la mitad. Todavía logró medio arrastrarse unos cuantos pasos más antes de darse cuenta que la mitad de su cuerpo ya había desaparecido, que había sido cortada por la mitad. Desde la cintura hacia abajo ya no tenía las piernas. Simplemente empezaba a escuchar ella el sonido de un tic, 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 el sonido del toque eléctrico después de que pasaba el tren. La joven murió y pareciera que para los medios y todos nada había pasado. Pero entonces comenzaron a pasar los días. Pasaron los meses y luego los años. Y la gente comenzó a olvidar lo que había alguna vez ocurrido en esta estación del metro. Todo el mundo pensó que eso había quedado impune. Una pobre jovencita más que había muerto asesinada. Pero no. Ese espíritu se había quedado atrapado en esa estación y no estaba dispuesto a irse todavía. Fue acumulando energía, escuchando todas las noches ese zumbido, y entonces lo hizo suyo. Se adueñó del sonido, y entonces ese tac, 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 tac. Ella comenzó y dijo, si la gente no se preocupa por mí,
¿por qué yo debo preocuparme por ellos? Así que entonces comenzó a arrastrarse. Una noche, mientras un señor estaba esperando su tren, se dio cuenta cómo las luces de la estación parpadeaban, y entonces comenzó a escuchar un sonido y luego unas manos que empezaban ahí, como si alguien caminara hacia él. Cuando volteó, pudo notar la silueta terrorífica de una jovencita que solamente le faltaba la mitad de su cuerpo. Escuchaba el sonido de tac, 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 y podía escuchar claramente cuando la jovencita lo quedó mirando y le dijo: ¿acaso tú necesitas tus piernas? El señor no supo qué responder, y entonces la jovencita lo empujó hacia las vías justo cuando pasaba el tren, y el tren lo cortó por la mitad. Desde entonces, en el metro de la ciudad de Tokio, cuando ya cae la noche, a las personas que se encuentran solas y atemorizadas han escuchado cómo un sonido empieza a inundar toda la subestación. Y entonces tienes que cuidarte de tu vida, porque te puede aparecer el espíritu de Tec Tec. Fin. Bueno, este es el cuento, es la leyenda del personaje que les tengo preparados para el día de hoy. Pues me gustaría decir que solamente es ficción, ¿no? De Kashima Reiko. Es la historia de Kashima Reiko, una jovencita. Y bueno, no sé ustedes, pero la verdad, muchas veces pasa en el tema de los espíritus en particular. Digo, si ustedes creen en los espíritus, yo creo en ellos. Es una cuestión de emociones. Esa emoción con la que te despides. Creo que es horrible la idea de pensar todo lo que ella tuvo que vivir, esos sentimientos que tenía inundados en su mente y en su corazón antes de poder pasar su último aliento. Y esa injusticia, ¿no? Esa injusticia de todo lo que le acababa de sufrir, lo que había vivido antes. Y no me voy a ir, ¿no? Pero muchas veces pasa que ya a una persona ya no le preocupa quién le hizo las cosas, sino quién se las pague. Y esta es la historia de Kashima Reiko, ¿no? Ese es el caso. Digo, la verdad yo creo que tal vez la gente estamos enfrentando la situación por el lado equivocado, porque la gente lo único que hace es buscar evitarla, ¿no? Digo, tampoco es como que a mí me gustaría encontrármela, pero lo que yo sí creo es que es un alma muy triste que está ahí atrapada, muy enojada, y no la culpo, pero aún sigue sufriendo la injusticia. Entonces, eso es lo que te crea esa sensación, ¿no? Ese vacío de cuando vives injusticias, tú empiezas a cambiar. Esa es una realidad, ese sentimiento de abandono. Digo, Kashima Reiko no contaba con sus padres, no contaba con amigos, la gente la molestaba, ella trataba de no meterse con nadie, pero eso no funcionaba. Hay gente que en este mundo piensa que si tú no te metes con nadie, nadie se va a meter contigo. Desgraciadamente el mundo no funciona así. Me gustaría decirles que si ustedes no se meten con nadie, la gente los va a respetar, pero no es así. Tampoco les digo que se metan con el mundo a propósito, para que digan, bueno, pues si la gente me va a molestar, pues también yo voy a molestarlos, porque tampoco es el camino. Pero sí es triste, y yo creo que nuestro deber es la procuración de la justicia. No solamente está en manos de quien a nosotros le otorgamos el poder para eso, sino que el ser justos implica poder proteger al que necesita protección,
amparar al desvalido, ¿no? Creo que eso es lo que nos debería de preocupar, y si nosotros lo hiciéramos, existirían menos monstruos en el mundo, porque menos personas sufrirían tanto, al punto de que después todos tenemos que pagar las consecuencias por lo que algunos hicieron y hacen que eso se salga de control, ¿no? O sea, las grandes monstruos de toda la historia de la humanidad siempre han surgido así. Siempre hay gente que es muy mala y personas que optan por decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, voy a ser todavía más malo que ellos. Y voy a arrasar con todos, porque siento que todos tienen la culpa, no solamente los que me hicieron, sino los que no me ayudaron. Los que estuvieron ahí y nadie me escuchó, como le pasó en el caso de Kashima Reiko, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi reflexión, pero pues no sé ustedes tendrán como siempre la mejor opinión. Espero que este cuento les haya gustado, que les haya resultado interesante. A mí me gustó, la verdad. Corto, pero siento que está interesante, digo, para mi gusto. Tuve que hacer algunas adaptaciones porque las versiones que encontré en internet son muy breves. Entonces, bueno, como siempre es un gusto hacer adaptaciones, entonces no me cuesta nada y les agradezco a todos las personas que les gusta. Si les interesa esta historia, también pueden buscarla en internet. Hay varias otras versiones en internet. Busquen ahí, pueden buscarla, no hay ningún problema y ustedes me darán siempre su mejor opinión. Y bueno, la próxima semana tenemos un capítulo especial porque pues toca, hoy sí que o sí, ¿quién es lo bueno? ¿No? Porque es el capítulo ya en la mera fecha. Estaremos entre el 31 y el 1 de noviembre, estaremos exactamente en ese momento energético para poder vivir esta historia, que espero que les guste. Todavía no la tengo clara, la realidad, la historia, pero en estos días todos los que conformamos Brujo X los vamos a empezar a preparar y a decidir y pues vamos a trabajar con eso. Entonces, gracias a todos y cada uno de ustedes. Si este material te gustó, puedes compartirlo, dale like. Y ya sabes, es completamente gratuito. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos desde Spotify, Amazon Music o la plataforma que tú prefieras. Ahí estamos. Ya sabes, eso nos sirve mucho. Y gracias a todos. Y bueno, porque esto fue Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.